Bienvenidos una semana más a AG Trading. Yo soy Adrián Garzón y esta semana tenemos un nuevo análisis de Forex especializado en el par CHF-USD, el oro contra el dólar estadounidense. Recomendamos repasar el informe semanal anterior, ¿vale? Para comprender un poco el trazado de las zonas de soporte y resistencia que teníamos hasta el momento y posibles movimientos que comentamos en su día. Estas serán las zonas superiores de soporte y resistencia. Esta es una trendline que teníamos trazada de bastante importancia y luego tenemos una trendline superior también de bastante importancia, ¿no? Entonces, en el anterior informe semanal vimos un cierre de mercado en este día, ¿vale? El día 31 de enero, viernes, el mercado cerró en este punto y vemos cómo nosotros comentamos, trazamos un retroceso Fibonacci, un impulso Fibonacci desde este punto hasta este punto y vimos y comentamos en el anterior informe semanal que el oro podía tener un retroceso, ¿vale? Hasta el nivel de 61%, nivel de 61% de Fibonacci que coincide con este punto más o menos. Entonces nosotros lo que comentábamos es que íbamos a realizar una entrada, ¿vale? Una venta hasta el nivel de 61% de Fibonacci. Como vimos, la pusimos en la apertura del mercado, la pusimos en un stop loss por encima de la mecha que dejó en la apertura y por encima de nuestra trendline bajista, ¿no? Y el take profit pues, por el nivel de 61% que coincide con el punto de 1579, ¿vale? Punto 800. Vimos que llegó a nuestro take profit sin problema y en el nivel de 61% de Fibonacci lo que recomendamos nosotros es pusimos nuestro take profit y esperamos, ¿vale? Esperamos a ver si el precio se frenaba para poder continuar con la tendencia alcista o si por el contrario seguía con su caída, ¿vale? Con su rally bajista. Llegó hasta nuestra trendline, ¿vale? El precio y estuvo un poco lateral, rebotando sobre esta trendline y lo que comentamos también por el grupo de alumnos privado, ¿vale? De Telegram, que tenéis el link en la descripción, es que en el momento en que se rompiera esta trendline íbamos a tener un movimiento de caída bastante fuerte, ¿no? Y así fue. Así fue, el día 4 de febrero, por la madrugada, ya empezó con la caída bastante fuerte, que llegó incluso hasta el nivel 1549, ¿vale? Nosotros en este momento no recomendábamos ninguna operación, ninguna entrada, ya que había que esperar un poco a ver si el precio continuaba bajando. Lo comentamos por el canal de alumnos. Y entonces lo que vimos es un nuevo impulso alcista que llegó incluso a nuestro nivel de soporte, pero aquí a continuación rebotó con una caída muy fuerte de dos o tres velas muy importantes el día 5 de febrero, ¿vale? El miércoles de esta semana. Y esta caída fuerte se debe principalmente a que se publicó una noticia, ¿vale? De que científicos británicos habían encontrado una posible vacuna para el coronavirus, ¿no? Entonces eso sin duda era un dato bueno para la economía, entonces el dólar se hizo fuerte y tuvo una caída bastante importante, ¿no? Sin embargo, vemos que el precio se frenó más o menos por la misma zona que lo hizo el día anterior, por la zona de 1548. Entonces nosotros aquí lo que comentamos en el momento que vimos la mecha y parámetros de acción de precios en timeframes inferiores fue fijar nuestra nueva entrada, que sería una compra, ¿vale? Con un stop loss por debajo de nuestra mecha. En este caso el stop loss estaba en el punto 1546 aproximadamente y con un take profit justo en nuestro soporte, ¿vale? Era en el punto 1562. Vemos como el precio finalmente hizo una figura con un pequeño retroceso en medio de la subida, pero esto vemos que es un patrón de tres toques, ¿no? Un patrón en el que tenemos tres toques en lo que podría ser un nuevo suelo, ¿vale? Entonces tenemos un primer toque, retroceso, segundo toque, retroceso, tercer toque ya con menos fuerza y finalmente una subida fuerte. Entonces la figura más o menos que nos podíamos plantear era la siguiente: bajada, podemos tener un hombro cabeza hombro invertido, ¿vale? Bajada, un primer hombro, cabeza un poco más grande y luego un hombro más pequeño, ¿vale? Con la subida. Nosotros decidimos ser conservadores, fijar nuestro stop loss cortito y un take profit por la zona del soporte, sacar unos buenos pips y salir de mercado, ¿no? Entonces esto es un poco el movimiento que se dio, como comento, por la noticia, ¿no? De la vacuna contra el coronavirus. Finalmente el mercado siguió subiendo, ¿vale?
llegó a completar incluso el inicio de la caída. Y lo que vimos también el viernes es un movimiento muy importante que es el NFP, ¿vale? En el NFP tenemos un vídeo anterior comentando un poco en qué consiste, cómo se opera y demás. Estos fueron los datos del NFP, ¿vale? Donde teníamos un pronóstico de 150 y un dato oficial de 206. Esto claramente es mejor a lo previsto, por tanto es positivo para el dólar, ¿no? Entonces aquí lo que podíamos prever era una caída fuerte, ¿vale? Que llegó hasta este punto. Nosotros en este punto lo que hicimos fue introducir compras, ¿vale? Porque como comentamos, el NFP es un dato bastante especulativo, ¿vale? De alta volatilidad. Entonces vimos una caída muy fuerte provocada por estos datos buenos para Estados Unidos, pero entramos en compra por este punto y con un take profit a la altura del punto de inicio en el que comenzó la caída, ¿vale? Que era más o menos por aquí. Entonces entramos en compra por aquí, con un take profit por aquí y nos salimos de la operación. Este NFP fue bastante rápido, se dio todo en unos minutos apenas, no llegó ni a la hora, provocado por este dato, ¿vale? La tasa de desempleo, que aunque el dato del NFP fue muy positivo para Estados Unidos, tenemos una tasa de empleo que fue inferior o peor, mejor dicho, a la del pronóstico, ¿no? Entonces, vimos una rápida recuperación del dato de NFP y vimos una subida bastante fuerte, ¿vale? Una subida bastante fuerte, coincidió más o menos con un punto de estancamiento que había tenido por este nivel. Entonces nosotros lo que hicimos también fue entrar en venta por este punto hasta la EMA que teníamos aquí, la EMA lenta, y salirnos del mercado. Todos estos movimientos están compartidos con nuestros alumnos de la comunidad privada. Y esto fue básicamente la operativa de esta semana. Como vimos, se cumplió perfectamente el retroceso que teníamos trazado para el 61%, finalmente siguió cayendo. Aquí estuvimos esperando nuevas entradas, vimos una caída fuerte provocada por las noticias de posible vacuna para el coronavirus. En el punto mínimo, ya buscando la figura de hombro, cabeza, hombro, invertido, entramos en una compra por este punto con un stop loss bastante corto y con un take profit a la altura del soporte. Finalmente siguió subiendo y luego el viernes con el NFP sabíamos perfectamente cómo operarlo y tenéis un vídeo en el canal donde explicamos cómo hacerlo. El dato fue bueno para Estados Unidos, cayó por este nivel, pero como vimos que el dato de desempleo era peor al del previsto, pues enseguida entramos en compras por aquí porque sabíamos que el precio iba a girarse, ¿no? Finalmente pusimos un take profit a esta altura, sacamos unos cuantos pips y cerramos. El precio siguió subiendo, pero nos dejó una serie de parámetros de acción de precio aquí en time frames inferiores, en 5 minutos, y decidimos entrar a una venta por este punto con un take profit en el punto medio en el que empezó tanto el NFP como los datos de desempleo, ¿no? Al fin y al cabo son datos especulativos y siempre tienden a llegar a la zona en la que comienza el movimiento. Entonces esto es todo, esto es el resumen para esta semana. El precio ahora se encuentra un poco lateral, habrá que esperar que hacen la apertura y tomar acción, ¿no? Muchas gracias como siempre por vuestra atención, dejar en vuestros comentarios opiniones, cómo veis el dólar, si seguirá con un impulso alcista, con un impulso bajista. Podéis uniros al canal privado de Telegram y nada, cualquier duda me podéis consultar y sin problema resolvemos. Muchas gracias y un saludo.